Nota: este vídeo no tiene intenciones de herir u ofender a nadie, solo busca entretener. Harry Potter y Dragon Ball no me pertenecen, créditos a J.K. Rowling y a Akira Toriyama, al igual que la música e imágenes, crédito a sus respectivos creadores. Capítulo 18, Bill Weasley. No podía equivocarse, era la túnica de Quidditch de Gryffindor. La tela escarlata se había deformado por el brutal impacto que había recibido, su energía apenas contenida en el resplandor dorado que aún rodeaba su cuerpo. Estúpidos, murmuró Goku con un tono cargado de desdén, como si estuviera reprendiéndolos por algo trivial. Les dimos una oportunidad y ¿la aprovecharon? Sin esperar respuesta, Goku se inclinó hacia Goten y lo tomó con fuerza de la cabeza. Antes de que el joven Saiyajin pudiera reaccionar, Goku hundió su rostro contra el suelo con un estruendo ensordecedor. Arrastraba a Goten por el suelo como si fuera un muñeco de trapo. El suelo se rompía y deformaba a medida que avanzaba, dejando un rastro de arena, piedras y sangre en su camino. El rostro de Goten se raspaba contra el suelo, dejando cortes y marcas en su piel. A pesar del dolor, trató de hablar entre jadeos. Trunks, Goku se detuvo abruptamente, levantando la cabeza de Goten con un tirón brusco para mirarlo directamente a los ojos. ¿Tu amiguito gusano?, dijo con una sonrisa retorcida, girando su cabeza hacia Bidou. ¿Dónde está? Bidou, quien había dejado a Bill de lado, soltó una carcajada gutural. ¿Ese tal Trunks? Va, seguro ya está muerto o escondido como la rata que es. Bill observaba la escena desde su posición. Su visión estaba borrosa, y el dolor de la herida en su abdomen lo consumía lentamente. La sangre manaba de su cuerpo, empapando el suelo a su alrededor. Zangia había puesto fin a cualquier intento de Goten por reincorporarse. Se acercó al joven y aplastó su cabeza contra el suelo con la suela de su bota. Ah, sí. Ese mismo, dijo con una voz melosa pero cargada de sadismo, mientras aplicaba más presión sobre el cráneo del Saiyajin. Bill sentía que su vida se deslizaba fuera de su cuerpo. Cada respiración era un esfuerzo titánico, y su visión comenzaba a oscurecerse. Sus pensamientos se entremezclaban con imágenes de su familia, su madre con suéteres hechos a mano, sus hermanos riendo juntos en la madriguera. Justo cuando estaba a punto de sucumbir, sintió que algo entraba en su boca. Era un sabor insípido. Una voz suave pero firme le habló, aunque no pudo identificar quién era, no lo conocía. Cómetelo rápido. Confundido, obedeció por puro instinto. Al tragar, sintió una oleada de calor recorriendo todo su cuerpo. El dolor desapareció al instante, reemplazado por una energía renovada que lo llenó por completo. Abrió los ojos con sorpresa, pero lo primero que vio fue un chico de cabello dorado en puntas, con una expresión decidida en el rostro. Su vista, ahora más clara, se enfocó en su túnica. El verde predominaba, con detalles plateados que relucían a pesar del polvo y los escombros que manchaban la tela. En el pecho, el emblema de una serpiente retorciéndose con orgullo revelaba su identidad. Tú, musitó Bill, con apenas un susurro lleno de incredulidad. Antes de que pudiera articular algo más, el joven lo soltó sin ceremonia, dejándolo caer al suelo con un ligero estrépito. Bill se quedó ahí, jadeando y tratando de entender la situación, mientras su salvador avanzaba con determinación hacia el caos. Ahí estás, muñeco. La voz de Zangia cortó el aire, cargada de burla. Su sonrisa cruel se ensanchó al ver a Brief, quien ahora se encontraba frente a ella con una mirada fulminante. Dime, ¿te sigo pareciendo linda?, preguntó con tono sarcástico, ladeando ligeramente la cabeza, como si esperara una respuesta que nunca llegaría. Las palabras hicieron que la mandíbula de Brief se tensara aún más. Su ceño se frunció con furia mientras su aura dorada volvía a estallar alrededor de su cuerpo. «Cállate», rugió, lanzándose hacia ella, rasgando el suelo a su paso. Sin embargo, su avance fue abruptamente interrumpido. Brief sintió un tirón extraño, como si su cuerpo se volviera cada vez más pesado. Era esa maldita sensación. Bajó la mirada y vio con horror esos pequeños destellos morados serpenteando alrededor de su torso. Esa energía drenaba su fuerza, paralizándolo. Bujin, pequeño pero siniestro, estaba detrás de él. Zangia no esperó más, apareció frente a Brief. Una sonrisa sádica cruzó su rostro mientras levantaba la mano con deliberada lentitud. Esto te va a enseñar algo de modales, niñato. Te haré pagar por salpicarme tu asquerosa sangre en mi hermoso rostro. La bofetada resonó dolorosamente. El impacto fue tan brutal que la cabeza de Trunks se ladeó violentamente.
Su mejilla quedó marcada con un enrojecimiento ardiente, y un hilo de sangre brotó de la comisura de su boca. ¿Qué te pareció eso, pedazo de...? Zangia comenzó a decir, pero se quedó congelada cuando Trunks volvió a escupir. Esta vez, la sangre aterrizó directamente en su boca entreabierta. La reacción fue instantánea. «¡Tú, maldito hijo de puta!», exclamó, escupiendo frenéticamente mientras limpiaba su rostro con el dorso de la mano. Aprovechando la distracción, Goten, aún maltrecho pero decidido, lanzó una poderosa esfera de energía. Pero el ataque pasó de largo de Zangia, el zumbido se dirigió a toda prisa hacia Bijin. El ataque explotó cerca de, obligándolo a retroceder y soltando su control sobre Trunks. Briet no perdió tiempo. Con un grito cargado de rabia, canalizó toda su energía en un golpe directo. Su puño impactó de lleno en el rostro de Zangia, haciendo que su cabeza se ladease ligeramente. Aunque el golpe no pareció causarle mucho daño, logró romper momentáneamente su postura confiada. Trunks aprovechó el momento. Con rapidez, levantó la rodilla, apuntando directamente al abdomen de la guerrera. «Maldito asqueroso», espetó con desprecio mientras detenía su rodilla con una sola mano. El tiempo pareció detenerse. Los ojos de Zangia brillaron con pura malicia mientras tomaba la pierna de Trunks y la alzaba más alto, exponiendo su torso. «Estúpido», gritó antes de lanzar una patada brutal al pecho del joven Saiyajin. El impacto fue devastador. Trunks salió disparado como una bala, rompiendo el suelo bajo sus pies y siendo lanzado a varios metros de distancia. Su cuerpo golpeó el suelo con un estrépito, dejando un surco profundo en su camino antes de detenerse. Trunks. Zangia, entretanto, se pasó una mano por el cabello, ajustando un mechón rebelde. «Divirtámonos más». Bill permanecía inmóvil, completamente desconcertado, como si su mente intentara procesar lo que acababa de suceder, pero sus pensamientos no alcanzaban a seguir el ritmo de los acontecimientos. Su rostro estaba marcado por una mezcla de asombro, temor y pura incredulidad, sus ojos abiertos de par en par, reflejando el caos que se desplegaba ante él. Lo poco que logró captar era fragmentado, casi irreal. Movimientos borrosos. Gritos. Impactos. Todo parecía haber sucedido en cuestión de segundos, pero lo poco que vio, lo poco que entendió, se veía doloroso. Brutal. Malditos enanos. El grito desgarrador de Bidou rompió el aire, sacando a Bill de su ensimismamiento. El guerrero, con sus músculos tensos y las venas hinchadas, parecía un toro ansioso por embestir, bufando con furia y frustración contenida. «Matémoslos ahora mismo. Matémoslos a todos». Goten, a unos metros de distancia, comenzó a levantarse lentamente. Su respiración era pesada, cada movimiento reflejaba un esfuerzo doloroso. Su mandíbula se tensó, apretando los dientes al observar a los guerreros que tenía frente a él, figuras que parecían invencibles a los ojos de cualquier espectador. Con un gesto rápido y decidido, Goten arrancó su túnica escarlata. El viento la tomó y la llevó lejos, permitiendo que se revelara el suéter de su casa con mayor claridad. Bill, que hasta ahora apenas lograba mantenerse en tender, no pudo evitar fijar la mirada en el símbolo bordado en el pecho del Saiyajin. «Insolentes», murmuró Goku con un tono de aparente cansancio, aunque sus ojos brillaban con una peligrosa mezcla de interés y desprecio. Dio un par de pasos hacia Goten, sus botas hundiéndose ligeramente en el suelo con cada movimiento. Goten no retrocedió. Su postura, aunque aún tensa, irradiaba una mezcla de coraje y desafío. Ambos guerreros se enfrentaron con la mirada, sus auras chispeando levemente a su alrededor, como si anunciaran el inicio de algo mucho mayor. Bill, incapaz de entender lo que estaba sucediendo, intentó levantarse por completo, tambaleándose ligeramente. Aún presionado por el miedo, sus ojos trataron de seguir el intercambio visual entre el joven Saiyajin y su oponente. Entonces, sucedió. En un parpadeo, ambos desaparecieron. ¿Qué?, murmuró Bill. El suelo comenzó a temblar. Pequeñas piedras y escombros vibraban violentamente alrededor de sus pies. Destellos dorados y púrpuras llenaron el campo de visión, como relámpagos que cruzaban el aire en todas direcciones. Cada impacto resonaba como un trueno, sacudiendo la tierra bajo ellos. ¿Están peleando? El horror y la fascinación luchando por el control de sus emociones. Su mirada iba de un lado a otro, tratando desesperadamente de seguir el ritmo de las luces fugaces que aparecían y desaparecían a su alrededor. No entendía. No podía entender. ¿Qué velocidad era esa? No eran humanos. No podían serlo.
El cielo se llenaba de destellos dorados y violetas, mientras los ecos de los impactos resonaban por todo el campo de batalla. Goten, visiblemente desgastado, intentaba mantenerse en pie mientras intercambiaba golpes. Cada movimiento del Saiyajin parecía más lento, más desesperado, cosa que lo hacía recibir más impactos. Goku, por el contrario, mantenía una postura tranquila, casi burlona. Sus golpes eran calculados, precisos. Con un gruñido, Goten alzó vuelo, un intento de ganar algo de espacio y reconfigurar su estrategia. Sin embargo, Goku no lo dejó escapar. En un abrir y cerrar de ojos, el guerrero ya lo estaba alcanzando, cerrando la distancia con una velocidad que, incluso para Goten, era demasiada. Sin previo aviso, lanzó un puñetazo directo hacia el torso de Goten. El joven Saiyajin reaccionó instintivamente, levantando la rodilla para bloquear el ataque. El choque fue ensordecedor, pero el esfuerzo fue en vano. La fuerza del golpe atravesó la defensa, haciendo que Goten gruñera de dolor mientras su cuerpo temblaba por el impacto. Goku no perdió tiempo. Con un movimiento fluido, agarró la rodilla y la empujó con una brutalidad hacia abajo. El cuerpo de Goten se dobló, como si fuera una simple hoja atrapada en el viento, su rostro dirigido directamente hacia el siguiente golpe. El puño del guerrero impactó de lleno en el rostro de Goten, enviando su cabeza violentamente hacia atrás. El golpe fue tan contundente que el cuerpo entero del Saiyajin salió despedido hacia el cielo, girando sin control. Pero Goku no había terminado su castigo, no quería terminarlo. Antes de que Goten pudiera siquiera recuperar el control, el guerrero apareció sobre él en un destello de velocidad. Su silueta se materializó en el aire, oscureciendo momentáneamente la luz del sol, mientras su pierna descendía a alta velocidad. La patada encontró su objetivo, el rostro de Goten. El impacto fue brutalmente doloroso. La cabeza del Saiyajin se echó hacia atrás con un crujido profundo en su cuello. El cuerpo del joven Son, sin resistencia alguna, fue impulsado hacia el suelo, cayendo con la fuerza de un mini meteoro. ¡Pum! La velocidad y fuerza del impacto levantaron una nube de arena y escombros, dejando un cráter en el lugar donde aterrizó. El suelo tembló violentamente, y el aire se llenó de un silencio momentáneo, roto únicamente por el sonido del viento que arrastraba las partículas de polvo. Goku descendió lentamente, flotando con arrogancia. Observaba el cráter con una sonrisa de satisfacción, cruzándose de brazos mientras su aura púrpura chispeaba alrededor de él. El aire olía a ozono y arena, y el sonido de las respiraciones agitadas y los gemidos de dolor perforaban el silencio. Goku miraba hacia el cráter con aburrida indiferencia, sus labios curvándose en una mueca de desprecio. Ah, esto no es más que una repetición de lo que ya he visto. ¡Qué tedioso! Su tono era frío, despectivo, como si el espectáculo frente a él no fuera digno de su atención. Dentro del cráter, Goten apenas podía moverse. Su cuerpo estaba en un estado lamentable. Sus músculos temblaban espasmódicamente, un reflejo de los límites que había sobrepasado. Cada respiración era un esfuerzo, un recordatorio del dolor que recorría su cuerpo. A pocos metros de distancia, Bill seguía inmóvil, atrapado en un abismo de incertidumbre y miedo. Su mente era un torbellino de pensamientos, incapaz de procesar lo que sus ojos habían presenciado en los últimos segundos. Nada, absolutamente nada en sus 22 años de vida como mago, rompe maldiciones o hermano mayor, lo había preparado para esto. El joven del suéter de Gryffindor, en segundos, había sido hecho mierda. Bill tragó saliva, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta. Su mirada se posó sobre Goten, y algo dentro de él, quizás su propia humanidad, le impulsó a dar un paso adelante. Era un movimiento torpe, casi insignificante, pero estaba cargado de intención. Antes de que pudiera avanzar más, una voz débil, apenas un susurro rasgado, lo hizo detenerse en seco. Oye, el sobresalto lo hizo girar con rapidez. A su lado, casi sin fuerzas, estaba el chico del suéter verde y plata. Su rostro estaba pálido, cubierto de cortes y manchas de sangre que ya habían comenzado a secarse. Sus ojos, sin embargo, seguían ardiendo con una intensidad que Bill apenas veía en aurores experimentados, pero este niño, que apenas con suerte llegaba a su pecho, tenía una determinación única. Bill abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió de sus labios. Solo pudo observar, paralizado, cómo Trunks extendía una mano temblorosa, sacando de su cinturón una pequeña bolsita de lazo marrón. Sin esperar respuesta, lanzó la bolsita hacia Bill. Weasley, torpe por la sorpresa, apenas logró atraparla. Trunks se acercó rengueando.
Bill miró la bolsita con desconcierto. Era liviana, desgastado por el uso. Al abrirla con cuidado, vio lo que parecía ser unas 4 pequeñas semillas, brillante y perfectamente redonda. Briette tomó una y la guardó en su bolsillo, asegurándose de encajarla bien para que no se saliera. Por seguridad, o si las cosas se complicaban, cosa que probablemente sucedería. «Ve ahí, ese hombre». Señaló hacia el auror que Zambia había torturado minutos antes. El hombre yacía en el suelo, apenas respirando, con un charco de sangre creciendo bajo su cuerpo. «Dale una de esas semillas», continuó Trunks, su tono era firme, aunque su cuerpo apenas podía mantenerse erguido. Se tambaleó ligeramente, pero no dejó de hablar. «Después, lárgate a un lugar seguro con él, y no digan nada de lo que vieron». Las palabras eran simples, pero la mirada de Trunks transmitía algo más profundo. Una mezcla de urgencia, confianza y una súplica silenciosa. Sin más explicaciones, el joven Saiyajin dio un pequeño salto y alzó el vuelo, dirigiéndose directamente hacia los guerreros de plata. «Espera», gritó Bill, pero su voz apenas fue un susurro desesperado. Weasley volvió su mirada hacia la bolsita en sus manos, sintiendo como su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Qué eran esas semillas? ¿Qué podía hacer él en una situación tan desesperada? Tomó aire, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, y comenzó a caminar torpemente hacia el auror. Trunks voló directo hacia Goku, una chispa dorada que ardía con furia. Sus ojos estaban fijos en su objetivo, el rostro endurecido por la mezcla de ira y dolor. Goku, al oír el grito, giró lentamente la cabeza. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. ¿Quieres a tu amiguito, eh?, preguntó con un tono gélido, mientras sus ojos caían sobre el cráter. Goten apenas comenzaba a moverse, su cuerpo temblando mientras intentaba reunir las fuerzas necesarias para ponerse de pie. Sin previo aviso, Goku descendió con velocidad, agarrando a Goten por la pierna. «Entonces, atrápalo», rugió, lanzando al Saiyajin menor con un movimiento violento. El cuerpo de Goten voló como un proyectil. El viento cortaba su rostro, y la velocidad del lanzamiento lo hacía parecer más una muñeca de trapo que un guerrero. Trunks jadeó al ver a su amigo siendo arrojado hacia él, sus ojos abiertos como platos mientras trataba de reaccionar. «No». Trunks apretó los dientes, frenando su vuelo de forma brusca. Sabía que si Goten impactaba contra él a esa velocidad, ambos sufrirían lesiones graves. Extendió los brazos, ajustando su postura en el aire, y logró atrapar a Goten en un abrazo protector. Lo tengo», murmuró entre dientes, aunque el esfuerzo era demasiado. Antes de que pudiera tomar aliento, una voz resonó detrás de él. «Terminemos con esto de una vez». Trunks apenas tuvo tiempo de girar la cabeza. Vidou volaba hacia ellos a una velocidad asombrosa, su rostro deformado por una sonrisa sádica, mientras su rodilla estaba apuntada directamente hacia la espalda del joven Saiyajin. Simultáneamente, Goku reapareció frente a ellos. Su puño estaba extendido, apuntando al estómago de Goten. «No puedo», murmuró Trunks, pero era demasiado tarde. «Bam». La rodilla de Vidou se incrustó en la espalda de Trunks con una fuerza que hizo un crujido instantáneo y desgarrador, como si su columna estuviera a punto de romperse en pedazos. A la vez, el puño de Goku se enterró en su abdomen de Goten. La fuerza del impacto lo dejó sin aliento, y una espesa cascada de sangre salió disparada de su boca. Su cuerpo convulsionó, y por un breve instante, sus ojos se encontraron con los de Trunks, llenos de miedo y desesperación. Trunks, jadeando de dolor, intentó mantener a Goten en sus brazos, pero su cuerpo no le respondió. Sus manos se soltaron, y ambos comenzaron a caer. El mundo parecía ralentizarse mientras descendían. Trunks sentía como cada fibra de su cuerpo clamaba por detener la caída, por recuperar el control, pero su espalda, y probablemente todo su ser, estaba en llamas, un dolor tan intenso que apenas podía pensar con claridad. Goten, a su lado, apenas consciente, intentaba mover un brazo, pero su cuerpo no le respondía. Su mente estaba nublada por el dolor y la culpa. Desde el suelo, Bill observaba la escena con horror absoluto. Su cuerpo se había congelado por completo, las piernas temblando mientras veía a los dos jóvenes caer como estrellas fugaces apagándose. El impacto de sus cuerpos contra el suelo levantó una nube de polvo que pareció tragar todo el escenario. Por un momento, no hubo más que silencio. Cuando la nube de polvo finalmente se disipó, el panorama era devastador. Goten y Trunks yacían inmóviles sobre la tierra resquebrajada.
Ambos jóvenes sufrían pequeños espasmos involuntarios, señales de que su sistema nervioso aún intentaba procesar el daño. Sus cabelleras, ahora se desvanecían en sus tonos naturales, negros y lilas, como si incluso sus transformaciones hubieran sido arrancadas de ellos. Bidou descendió lentamente, con una expresión que mezclaba aburrimiento y sadismo. «Ahora sí», exclamó, su voz llena de impaciencia. «Sin más rodeos, hay que matarlos». No esperó respuesta. Su enorme figura aterrizó con un golpe seco junto a los Saiyajins, la tierra tembló bajo su peso. Su mirada se posó en Trunks, con una sonrisa sádica, levantó su enorme pie. Sin ceremonias, lo dejó caer con toda su fuerza sobre las piernas de Trunks. El grito de Trunks fue desgarrador. La agonía era insoportable, y sus manos se hundieron desesperadamente en la tierra bajo él, dejando profundas marcas en la arena ensangrentada. Bidou no se detuvo. Levantó su pie nuevamente y lo estrelló contra las piernas del joven una y otra vez, cada golpe provocando temblores tan violentos que las rocas circundantes se agrietaban y el polvo del suelo se elevaba en pequeñas ondas. «Ni siquiera estás gritando lo suficiente para divertirnos». Mientras tanto, Bill observaba todo desde las sombras, oculto tras un montón de escombros. Sus manos temblaban incontrolablemente, apretando con fuerza la bolsita que Trunks le había lanzado momentos antes. Cada grito de los Saiyajins era como una daga en su conciencia. ¿Cómo pueden soportar algo así?, pensó, mientras sus ojos se posaban en el cráter donde el Aurora agonizaba. No podía permitirse mirar atrás. Las sacudidas del suelo lo desestabilizaban, pero siguió avanzando, arrastrándose sobre los escombros mientras trataba de no hacer el menor ruido. Cada paso era un desafío, cada respiración un riesgo. «No mires, no mires», susurraba para sí mismo, intentando bloquear los gritos que aún resonaban a sus espaldas. Pero era imposible no oírlos, imposibles de ignorar, como si los gritos de Trunks lo llamaran, rogándole por ayuda que no podía ofrecer. Finalmente, sus ojos localizaron al Aurora. El hombre yacía boca arriba, su pecho subiendo y bajando con esfuerzo mientras se ahogaba en su propia sangre. Su rostro estaba pálido, casi ceniciento, y sus ojos miraban hacia ningún lugar en particular, perdidos entre la vida y la muerte. «Maldición», murmuró Bill, apretando los dientes. No podía permitirse perder más tiempo. Se acercó apresuradamente, sus movimientos aún torpes, pero llenos de urgencia. El miedo lo envolvía, cada fibra de su ser gritándole que huyera, pero el peso de la responsabilidad lo mantenía firme. «Tranquilo, tranquilo», murmuró, más para sí mismo que para el hombre agonizante. Sus dedos temblorosos abrieron la bolsita y sacaron una de las semillas que contenía. ¿Cómo funciona esto? ¿Y si no sirve? La duda lo carcomía, pero no tenía otra opción. Con cuidado, colocó la semilla en la boca del Auror y le sujetó la mandíbula para cerrarla. «Vamos, trágala, maldita sea». El Auror tosió débilmente, sin saber qué pasaba, rechazó la semilla con debilidad. «Estúpido». Un escalofrío glacial recorrió la espalda de Bill, helando su sangre hasta convertirla en un río de puro terror. «Qué interesante método medicinal», la voz surgió como un susurro venenoso justo detrás de su oreja, gélida y burlona, como si su emisor disfrutara del simple hecho de hacerle saber que estaba ahí. El cuerpo de Bill se tensó de inmediato, su labio inferior comenzó a temblar involuntariamente. La sensación de aliento cálido contra su piel contrastaba de manera aterradora con la frialdad en su pecho. Su corazón, ya agitado por la situación, amenazó con colapsar dentro de su caja torácica. Un instinto primitivo gritó en su cabeza: «¡Corre!». Pero sus piernas no respondieron. A unos metros de distancia, Trunks, con la cabeza apenas levantada del suelo, vio con horror la escena. Bill y el Auror estaban completamente indefensos. Y él no podía hacer nada. «No, maldición, no», murmuró, su voz apenas un aliento. Intentó moverse, pero un dolor desgarrador lo atravesó de inmediato. Su espalda se arqueó involuntariamente, sus músculos temblando bajo la agonía insoportable. Sus piernas, por Dios, sus piernas. No eran solo heridas. Eran ruinas. La piel estaba amoratada, desgarrada en algunos puntos, hinchada de una forma grotesca. Los huesos, probablemente ya no eran huesos, sino polvo. Su respiración se aceleró, y por primera vez en mucho tiempo, un miedo primitivo lo paralizó. No podía levantarse. No podía salvarlos. Con un movimiento tan rápido y silencioso que Bill ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, Bujin extendió la mano y le arrebató la bolsita de semillas. «Esto te hizo el favor, ¿no, chico?».
La sonrisa de Bujin era una mezcla inquietante entre curiosidad infantil y sadismo puro. Con un movimiento despreocupado, lanzó la bolsa al aire y la atrapó con facilidad, jugando con ella como si fuera un simple juguete. Bill reaccionó por instinto. Su mano se cerró alrededor de su varita y la alzó con un movimiento desesperado, apuntando directamente a Bujin. Atrás. El pequeño guerrero plateado ni siquiera parpadeó. Y luego, se rió. Una risa seca, burlona, como si el solo hecho de que Bill intentara defenderse fuera la broma más de mierda que había escuchado en su vida. Los otros tres guerreros, viendo que Bujin tenía la situación completamente bajo control, volvieron su atención a Trunks. Lo querían ver sufrir. Saboreaban su impotencia, su desesperación. Y luego, miraron a Goten. Una mirada silenciosa, un mensaje no verbal cargado de malicia pura. Eres el siguiente. Goten apenas podía respirar. Cada inhalación le quemaba los pulmones, cada exhalación era un lamento silencioso de su cuerpo roto. No podía moverse. No podía levantarse. No tenía fuerzas ni siquiera para apretar los puños. Con los ojos apenas entreabiertos, miró al cielo. Un cielo inmenso, indiferente, cruel en su belleza. Suspiró. ¿Esto es todo? ¿Así termina? Su mente vagó en busca de respuestas, de una guía. ¿Qué haría su padre en este momento? ¿Qué haría su hermano? ¿Qué haría el señor Vegeta? ¿Qué haría cualquiera? Las respuestas no llegaron. Solo el silencio. Su respiración se aceleró, su pecho se apretó con fuerza. Se estaba hiperventilando. Cada bocanada de aire era un puñal en su pecho. Su corazón latía frenético, su visión comenzaba a oscurecerse en los bordes. Estaba solo. Por un instante fugaz, apenas perceptible en medio del caos, las miradas de Bill y Goten se encontraron. Un solo segundo. Un parpadeo. Pero bastó. Goten sintió como la impotencia le carcomía por dentro. ¿Cómo podía permitir esto? ¿Cómo podía quedarse allí, inútil, mientras otro más moría? Pero no había nada que pudiera hacer. Y sin embargo, en ese breve cruce de miradas, Bill vio algo en los ojos de Goten. Un grito mudo, un clamor desesperado. Furia, dolor, frustración. Fue como si algo dentro de él hiciera clic. Como si una chispa se encendiera en su mente. Como si acabara de hallar una salida en el abismo. Desvió la mirada rápidamente y la fijó en la pequeña bolsita de lazo marrón. Bujin seguía lanzándola al aire con una mano, atrapándola con total despreocupación. Quiero ver qué intentas hacerme, basura. La voz de Bujin rebosaba confianza, teñida de una burla apenas contenida. Bill apretó la mandíbula. No tenía tiempo para pensar. No tenía margen de error. Inspiró profundamente y alzó su varita con un movimiento firme. Expulso. Una luz destelló en la punta de su varita, pero, como era de esperarse, el hechizo no tuvo efecto sobre Bujin. Era absurdo pensar que un simple encantamiento podría afectar a una de esas cosas. Pero Bill no estaba apuntando a Bujin. Muy mal. Ni siquiera fuiste capaz de... La voz de Bujin se cortó abruptamente. Algo estaba mal. Apretó su puño, y no sintió nada. Su sonrisa confiada se desvaneció cuando bajó la mirada. Su mano estaba vacía. La bolsa. La maldita bolsa. ¿Qué? Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio la bolsita volar por el aire, impulsada por el encantamiento de Bill. El hechizo no había sido para él. La pequeña bolsa giró en el aire durante un instante que pareció eterno. Bill, con una precisión desesperada, conjuró de inmediato otro hechizo. Wingardium Leviosa. La magia envolvió la bolsa justo antes de que pudiera perderse en el viento. Bill dejó caer la bolsa, a la vez que rezaba que todo saliera bien. Goten, con los músculos agarrotados y la respiración entrecortada, sintió el ligero impacto de la bolsa cayendo sobre su torso. Los ojos de Goten se abrieron apenas. No había tiempo para dudar. Su mano temblorosa se cerró en torno a la bolsa y, con un esfuerzo, tiró de la cinta para abrirla. Goku, observando la escena desde la distancia, frunció el ceño. La irritación se mezcló con la sorpresa en su rostro. Pero para cuando comprendió lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Goten ya tenía una semilla del ermitaño en la boca. Y la tragó. Goku no perdió un solo segundo. Con una explosión de velocidad, se lanzó hacia Goten con el rostro deformado en una mueca de furia. Pero el Saiyajin, aún tambaleante por la recuperación súbita, reaccionó al instante. Un resplandor dorado envolvió su cuerpo cuando sus músculos se tensaron y, con un movimiento ágil, giró sobre sí mismo en el aire.
Para cuando sus pies tocaron el suelo, su cabello ya había vuelto a erizarse con aquel brillo dorado incandescente. El rugido de Goten resonó con una fuerza abrumadora, haciendo vibrar la atmósfera a su alrededor. Sin darle tiempo a Goku de reaccionar, extendió ambas manos frente a él y, en cuestión de milésimas de segundo, una esfera de energía azulada se condensó en su palma. La luz del ataque iluminó el campo de batalla como un relámpago. Kamehameha. El haz de energía estalló en línea recta, rugiendo con una potencia avasalladora. Goku, aún en pleno avance, apenas tuvo tiempo de cruzar los brazos en un intento desesperado por bloquearlo. TCH. Pero la presión del ataque lo tomó por sorpresa. Sus pies rasparon el suelo durante un instante, pero la fuerza del Kamehameha lo sobrepasó, impulsándolo hacia atrás con violencia. Su silueta se perdió en la distancia, convertido en un punto diminuto en el horizonte. Goten descendió rápidamente, sin apartar la vista de su objetivo. El destello de su aura dorada relampagueó cuando fijó la mirada en Bill. Estaba a punto de moverse cuando, de repente, sintió una presencia acercándose a una velocidad vertiginosa. Bujin. El pequeño guerrero de plata se impulsó hacia él con un destello azulado, dispuesto a interceptarlo. Pero esta vez, Goten no tenía intención de evadirlo. Sus ojos se entrecerraron en una mirada afilada. Su energía fluctuó por un instante antes de cambiar de tono. El dorado de su aura comenzó a oscilar, como si una segunda tonalidad se filtrara en su resplandor. Un carmesí intenso se entremezcló con el dorado, dándole a su ki una cualidad aún más intensa, más agresiva. Bujin sintió un escalofrío recorriendo de la espalda. ¿Qué? Su primer instinto fue frenar en seco. Una pésima decisión. Goten ya estaba sobre él. Sin previo aviso, el Saiyajin inclinó su cuerpo hacia adelante y estrelló su frente con brutalidad contra la barbilla de Bujin. El impacto fue monstruoso. Se escuchó un crujido seco cuando la cabeza de Bujin se inclinó hacia atrás con violencia. Su pequeño cuerpo fue proyectado como un proyectil hacia el cielo, perdiéndose entre las nubes. Goten no se quedó a mirar. Aterrizó junto a Bill y el Auror sin perder un solo instante. Agarra su cabeza. Ordenó con una voz firme y apremiante. Bill, aún atónito, obedeció sin cuestionar. Goten se inclinó sobre el Auror moribundo, tomó una semilla del ermitaño y, sin dudarlo, metió su mano en la boca del hombre, obligándolo a tragar. El Auror convulsionó con una violenta arcada cuando la semilla pasó por su garganta, su cuerpo sacudido por un espasmo de dolor y desesperación. Un chorro de sangre brotó de su boca antes de que, de repente, su respiración se estabilizara. El alivio se extendió por su cuerpo como una oleada cálida, reparando cada fibra destrozada, cerrando cada herida abierta, devolviéndole la vida que se le había escapado entre los dedos. ¿Qué? Susurró con incredulidad, sintiendo cómo el sufrimiento se desvanecía como si nunca hubiera existido. Pero no hubo tiempo para comprenderlo. Ya estoy harto. El grito de Bidou resonó como un trueno, cargado de furia pura. Las venas se marcaron en su frente cuando apretó los dientes con tal fuerza que pareció que iban a romperse. Su cuerpo se impulsó hacia adelante con una explosión de velocidad, convirtiéndose en un destello azul que se dirigía directo hacia Goten. Goku y Zangia giraron la cabeza bruscamente, dejando de lado al maltrecho Trunks, cuyo pecho aún subía y bajaba con respiraciones débiles y entrecortadas. Goten reaccionó por instinto. Muévanse. Empujó con fuerza a Bill y al Auror, alejándolos del inminente impacto. Bill apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de atrapar al Auror en un abrazo protector. No preguntes, solo corre. El tono de Bill era severo, urgente. No había espacio para la duda. Pero el Auror no se movió. Sus piernas permanecieron clavadas en el suelo, temblorosas, mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Hace apenas unos minutos estaba al borde de la muerte, con el cuerpo destrozado y la consciencia desvaneciéndose. Y ahora estaba completamente sano, como si nada hubiera pasado. Sus ojos recorrieron el campo de batalla con desesperación, buscando algo que le diera una respuesta. Y entonces lo vio. Goten. O mejor dicho, la silueta dorada de un niño que, en un parpadeo, desapareció de su vista. No pudo seguirlo con la mirada, pero vio los destellos relampagueantes en el cielo. Eran movimientos demasiado veloces, demasiado poderosos. Pero también había notado el suéter escarlata. Era de Hogwarts, del maldito Hogwarts. El ministro tenía que saberlo. Muévete, maldita sea, rápido.
El grito de Bill fue un rugido desesperado mientras tiraba con fuerza del Auror, prácticamente arrastrándolo a través de los escombros. Cada paso era torpe y errático, el suelo estaba cubierto de piedras rotas y rastros de destrucción, pero Bill no podía detenerse. No podían darse el lujo de titubear. A unos metros de distancia, Trunks respiraba pesadamente, sintiendo el ardor en cada fibra de su cuerpo destrozado. Goku y Zangia seguían de pie, pero sus miradas estaban distraídas, enfocadas en lo que había ocurrido con Goten. Trunks entrecerró los ojos. Era su oportunidad. Con un movimiento disimulado, deslizó una mano temblorosa hasta su cintura, hundiéndola en el bolsillo con una mezcla de urgencia y esperanza. Sus dedos recorrieron el interior, palpando entre la tela desgastada hasta encontrar lo que buscaba. Una semilla del ermitaño. La sacó con extrema delicadeza, temiendo que cualquier movimiento brusco la hiciera caer. Pero en cuanto la observó, sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Estaba rota. Partida en dos, con el resto reducido a polvo entre sus dedos. Pero no había tiempo para lamentaciones. Se llevó lo que quedaba de la semilla a la boca, tragándola sin dudar. El efecto fue inmediato. Un torrente de energía estalló dentro de su cuerpo, expandiéndose como fuego líquido a través de sus venas. Las punzadas de dolor desaparecieron. Las heridas se cerraron. Sus músculos volvieron a tensarse con firmeza, listos para el combate. Y entonces, Goku volteó. Sus ojos se abrieron de par en par al ver que Trunks estaba de pie. Pero era tarde. Con una velocidad repentina, Trunks se impulsó hacia adelante, doblando los brazos y apoyando ambas palmas en el suelo. Su cuerpo giró con un movimiento fluido, elevando ambas piernas y estrellándolas contra Goku y Zangia en un barrido brutal. El impacto fue devastador. Ambos guerreros, tomados completamente por sorpresa, fueron barridos del suelo y lanzados hacia atrás como muñecos de trapo. Trunks no perdió el tiempo. En el aire, sus manos se encendieron con un resplandor cegador mientras dos esferas de energía se formaban en sus palmas. Con un grito, lanzó ambas esferas con una fuerza explosiva, viéndolas impactar contra los cuerpos de Goku y Zangia en medio de una violenta detonación. Los dos guerreros fueron enviados volando, sus siluetas consumidas por el resplandor de la explosión. Trunks aterrizó suavemente, su respiración aún pesada pero su cuerpo completamente renovado. Trunks apretó los puños con fuerza a ambos costados, sintiendo la tensión recorrer su cuerpo. Su mirada se elevó hacia el cielo, donde Goten luchaba desesperadamente contra Vidou, su aura dorada parpadeando de manera inestable. Las cosas no pintaban bien. Habían agotado casi todas sus reservas, y las pocas semillas del ermitaño que quedaban no serían suficientes para sostener una nueva ronda de combate. Si insistían en pelear ahora, el resultado sería catastrófico. Pero si se retiraban, si huían, más gente inocente moriría. Maldita sea, maldita sea. Gruñó entre dientes, su mente debatiéndose entre el deber y la supervivencia. No tuvo tiempo de tomar una decisión. El aire silbó a su lado y, antes de poder reaccionar, un puño demoledor se estrelló contra su mejilla. El impacto fue brutal. El mundo dio un giro violento mientras su cabeza era sacudida con fuerza, su visión se llenaba de chispazos blancos y un dolor agudo explotaba en su mandíbula. Su cuerpo salió disparado hacia atrás, estrellándose de lleno contra los escombros de una casa en ruinas. Antes de que pudiera siquiera recobrar el aliento, un torbellino de movimiento llamó su atención. Zangia apareció, barriendo con velocidad por el suelo, su silueta apenas visible antes de que sus pies se hundieran en el torso de Trunks con una precisión letal. El impacto lo sacó violentamente de los escombros, revolcándolo por el suelo como un muñeco de trapo hasta que su espalda golpeó contra otra pila de escombros, dejándolo jadeando por aire. Un hilo de sangre resbaló de la comisura de sus labios. Lo siento tanto, murmuró con voz temblorosa, más para sí mismo que para alguien más. Pero ya había tomado una decisión. Apretando los dientes, usó lo que le quedaba de energía para impulsarse fuera del campo de batalla. Su cuerpo se movió por inercia, esquivando a sus oponentes mientras se dirigía a toda velocidad hacia Bill y el Auror. Nos vamos. Anunció sin perder tiempo, aferrando a ambos con fuerza antes de elevarse en el aire. Bill no se resistió, aunque su mirada reflejaba sorpresa y rabia contenida. El Auror, sin embargo, seguía demasiado conmocionado para procesar lo que ocurría. Trunks aceleró, alejándose a toda velocidad de la zona de combate. Goten. Rugió con todas sus fuerzas. El grito resonó con intensidad, atravesando la batalla y llegando hasta los oídos de su compañero.
Goten, que luchaba a duras penas contra Vidou, giró la cabeza con expresión de incredulidad. Lo vio alejarse. Su rostro pasó de la confusión a la comprensión en un instante. Sabía lo que significaba esa retirada. Apretando los dientes con frustración, dejó de pelear y cambió de dirección, volando hacia su compañero sin dudar. Vidou intentó seguirlos de inmediato, su aura estallando en un destello de energía. Pero antes de que pudiera moverse, una voz firme lo detuvo. «Detente». La orden provenía de Bujin, quien descendió con calma, su expresión serena a pesar del leve enrojecimiento en su barbilla, la marca del impacto que había recibido de Goten minutos antes. Vidou lo fulminó con la mirada, la furia desbordándose en sus gestos. «¿Qué dijiste?», gruñó, su ceño frunciéndose con intensidad. «No me digas que me detenga. ¿Acaso no te diste cuenta? Esos putos mocosos nos costaron más que la última vez. Se están volviendo más una amenaza». Bujin mantuvo la calma, su mirada fija en la dirección en la que los Saiyajins habían desaparecido. «Eso fue porque estábamos desincronizados», replicó en tono pausado. «Son hábiles, sí, pero nunca llegarán a nuestro nivel». El ceño de Vidou se frunció aún más. «¿Y qué planeas hacer, entonces?». Bujin no respondió de inmediato. En su lugar, bajó la cabeza con expresión pensativa. Sus ojos recorrieron el campo de batalla, observando las ruinas del pueblo que apenas unas horas antes había estado lleno de vida. Finalmente, su ceño se ensanchó. «Ya alertamos demasiado a este planeta», dijo en voz baja. «Si desaparecemos por un tiempo, la gente bajará la guardia, y esos niños también». Zangia, que hasta el momento había permanecido en silencio, cruzó los brazos y apoyó una mano en su cadera. «Tiene sentido», dijo con una media sonrisa. «Deberíamos comunicarnos con el Gran Bohak». Bujin negó con la cabeza, su confianza inquebrantable. «No es necesario. Todo está bajo control». Vidou lo miró con una mezcla de incredulidad y rabia. «No puedo creer que le haga caso a un maldito enano», masculló con desprecio. Pero, aunque sus palabras destilaban ira, no hizo nada para contradecir la decisión. Uno tras otro, los guerreros de plata alzaron el vuelo y desaparecieron en la distancia, dejando tras de sí un campo de batalla en ruinas. Cuando Goten y Trunks aterrizaron, dejaron con cuidado a los dos magos sobre el suelo polvoriento. El impacto del combate aún vibraba en sus cuerpos, y el silencio sepulcral del lugar les resultaba insoportable. Trunks apretó los puños y comenzó a caminar en círculos, tratando de procesar la situación. Sus músculos aún estaban tensos, y la adrenalina le impedía pensar con claridad. Su dorada cabellera, erizada por la transformación, fue perdiendo intensidad hasta volver a su tono lila habitual. «Esto es grave», murmuró, pasando una mano por su rostro con frustración. «Maldita sea, Goten, esto se nos está saliendo de las manos». Goten, con su habitual expresión despreocupada, soltó un suspiro y observó a su alrededor. No tenían muchas opciones. Mientras tanto, Bill, que acababa de recuperar el aliento, los miraba con el ceño fruncido. Tenía 1000 preguntas en la cabeza, cada una más desconcertante que la anterior. Esos niños no podían ser normales. Su poder, sus movimientos, la forma en que luchaban, nada de lo que había visto encajaba con la lógica de la magia que conocía. Pero lo que más le inquietaba eran sus suéteres, tan conocidos para él. ¿Qué demonios son ustedes?», musitó finalmente, su voz impregnada de incredulidad. El Auror, por su parte, permanecía en el suelo, respirando con dificultad. El terror aún se reflejaba en sus ojos, y sus manos temblaban involuntariamente. La sangre le martilleaba en los oídos, y su instinto lo llevó a dar unos pasos hacia atrás, alejándose de los niños. «El ministro de magia debe saber esto», susurró con la voz quebrada, como si el solo hecho de pronunciar aquellas palabras le diera un propósito en medio del caos. Trunks alzó la cabeza y lo fulminó con la mirada. Sus ojos, de un azul frío e intenso, se clavaron en los del Auror con una advertencia silenciosa. Sin pensarlo dos veces, se acercó con paso firme y lo apartó bruscamente con un empujón, sin miramientos. «Ni se te ocurra decir nada», espetó con voz dura. «Esto no es algo que puedas entender». El Auror tragó saliva y, movido por el miedo, trató de reaccionar. Su mano temblorosa se aferró a su varita, listo para desaparecer y trasladarse al ministerio en un intento desesperado por alertar a las autoridades. Pero no tuvo oportunidad. En un parpadeo, Goten apareció detrás de él con una velocidad casi imperceptible. Antes de que pudiera reaccionar, el niño extendió la mano y golpeó con precisión la nuca del mago, dejándolo inconsciente al instante. ¿Qué mierda fue eso?,
bramó Bill, retrocediendo de golpe y sacando su varita por mero reflejo. Su instinto de combate lo llevó a apuntar directamente a los niños. Tranquilo, tranquilo, dijo Goten con una sonrisa inocente, levantando las manos en un gesto de calma. Solo está inconsciente, nada grave. Bill frunció aún más el ceño, desconcertado. La facilidad con la que estos niños alternaban entre una brutalidad inhumana y una actitud despreocupada era aterradora. Apretó la mandíbula, aún con la varita en alto, tratando de ordenar sus pensamientos. Necesitamos asegurarnos de que nada de esto salga de aquí, intervino Trunks, con una seriedad aplastante. Bill los observó en silencio por unos segundos, valorando la situación. El viento sopló entre las ruinas, alzando polvo y arena a su alrededor. Sus mechones pelirrojos se sacudieron ligeramente mientras meditaba la decisión. No estaba seguro de quiénes o qué eran estos niños, pero le salvaron la vida. Finalmente, exhaló con resignación y avanzó, abriéndose paso entre los dos niños. Muy bien, dijo en voz baja. Muévanse. Sin esperar respuesta, apuntó su varita al auror caído y pronunció con firmeza. Obliviate. Una tenue luz emergió de la punta de su varita, envolviendo el cuerpo del mago inconsciente con un brillo etéreo. La energía pareció impregnar el aire con una ligera presión, causando una sensación de incomodidad que incluso los Saiyajins pudieron percibir. Goten arrugó la nariz y Trunks frunció el ceño con desconfianza. Cuando el resplandor se disipó, Bill bajó la varita con una expresión inescrutable. ¿Qué hiciste?, preguntó Trunks con suspicacia, su voz más áspera de lo habitual. Bill se cruzó de brazos y los miró con severidad. Le borré la memoria, dijo con simpleza. No recordará nada de lo que pasó. Los Saiyajins intercambiaron una mirada. Goten ladeó la cabeza, claramente confundido. ¿Eso funciona así de fácil? Si el hechizo está bien realizado, sí, afirmó. Su mente rellenará los vacíos con recuerdos falsos, algo que tenga sentido para él. Creerá que nunca nos encontró aquí. Trunks apartó la mirada y dejó escapar un suspiro, sopesando la situación. Su mente trabajaba a toda velocidad, evaluando las posibilidades, los riesgos. Sus ojos se desviaron hacia Bill, hacia la varita que el pelirrojo sostenía con nerviosismo entre los dedos. Bien, dijo de repente, con una frialdad escalofriante. Haz ese hechizo contigo ahora. El aire pareció volverse más pesado. Un escalofrío recorrió la espalda de Bill. Por un instante, creyó haber escuchado mal. ¿Qué?, balbuceó, mirando a Trunks como si le acabara de pedir que se prendiera fuego a sí mismo. No, no pienso hacerlo. La mirada de Trunks se endureció. Goten, notando el repentino cambio de tono en su amigo, se apresuró a intervenir, levantando una mano en un intento de apaciguar la tensión. Trunks, vamos, esto es necesario. La palabra salió de la boca de Trunks con un peso absoluto, innegociable. Sus ojos se estrecharon mientras miraba fijamente a Bill, con desconfianza evidente. No podemos arriesgarnos a que esto se sepa. Si ese ministerio se entera, si alguien empieza a hacer preguntas, solo será más estrés, más problemas, más mierdas con las que lidiar. Bill sintió que un sudor frío le perlaba la frente. Levantó ambas manos lentamente, en un gesto de calma tanto para los Saiyajins como para sí mismo. No diré nada, aseguró, su voz intentando mantenerse firme, pero con un temblor traicionero en la última palabra. De verdad. Lo prometo. ¿Y por qué deberíamos confiar en ti?, espetó Trunks, cruzándose de brazos, su tono cargado de escepticismo. Bill apretó los labios y bajó la mirada, evaluando a los dos chicos. Podía sentir la presión de sus miradas sobre él, como si estuvieran tratando de escarbar dentro de su mente para arrancarle la verdad a la fuerza. Necesitaba una manera de convencerlos, algo que les hiciera bajar la guardia. Y entonces, como un relámpago, una idea chispeó en su cabeza al ver los uniformes de los chicos. Yo fui a Hogwarts, dijo finalmente, su voz más firme. Conozco Hogwarts. Y tengo familia que todavía van allí. Los ojos de Goten se iluminaron con curiosidad. ¿Familia?, repitió, mirándolo con un interés renovado. Sus ojos recorrieron el rostro del pelirrojo, su cabello desordenado, las pecas esparcidas sobre su piel. Espera, ¿cómo dijiste que te llamas? Bill se enderezó un poco, sintiendo el peso de la conversación cambiar de rumbo. Bill Weasley. Hubo un silencio. No uno incómodo, sino uno pesado, como si el aire mismo se hubiera estancado entre ellos. Bill no estaba seguro de qué esperar.
Pero antes de que pudiera decir algo más, una carcajada fuerte y completamente fuera de lugar resonó en el aire. Ja, ja, ja. Ya lo sabía. Gritó Goten, doblándose ligeramente con una risa estruendosa y contagiosa. Se parecen un montón. Eres hermano de Ron. Bill lo miró, desconcertado. No solo porque el chico acababa de reírse como si no estuvieran en medio de una crisis, sino porque, de alguna forma, sabía quién era su familia. ¿Conocen a Ron?, preguntó con cautela, entrecerrando los ojos. Claro, respondió Goten con su típica alegría. Fue una de las primeras personas con las que hablé en Hogwarts. Es un gran amigo, aunque a veces es un poquito irritante. Trunks resopló con más irritación y cansancio, cruzándose de brazos. Los tienes bien puestos para decir eso, imbécil. En Slytherin, la mayoría opina que tú eres la persona más irritante de todo el maldito colegio. Dijo, al borde de iniciar una de sus infantiles discusiones. Bill parpadeó, pasmado. Este niño acababa de describir a Ron exactamente como lo haría cualquier Weasley. ¿Slytherin?, repitió, entre confundido y fascinado. Goten asintió con entusiasmo, sin notar el desconcierto de Bill. ¿Sí? Trunks está en Slytherin. A los demás no les cae muy bien porque, bueno, digamos que no le gusta agachar la cabeza cuando le dicen sangre sucia y casi siempre acaba golpeando a alguien. Idiota, Trunks rodó los ojos, sin la menor intención de disculparse. Bill no pudo evitar arquear una ceja. Esto no solo era información nueva y completamente inesperada, sino que hacía que estos niños fueran aún más enigmáticos. No solo eran monstruosamente poderosos, sino que también estaban metidos en el mundo mágico de una manera que jamás habría imaginado. Entonces, murmuró, aún con la cabeza dándole vueltas. Ustedes dos no son solo magos. Goten bufó juguetonamente. ¿Magos? Ni de cerca. Bill se frotó la cara con ambas manos. Lo que pasa es que nosotros somos híbridos entre humanos y Saïya. Cállate, imbécil. Antes de que pudiera terminar la frase, Trunks prácticamente se lanzó sobre Goten, pisándole el pie con toda la mala leche del mundo mientras le tapaba la boca con una mano. Goten dejó escapar un quejido sofocado, con una lagrimita traicionera escurriéndosele por la mejilla mientras forcejeaba sin éxito contra su amigo. ¿Se puede saber qué mierda te pasa?, gruñó Trunks entre dientes, acercando su cara a la de Goten con el ceño fruncido y una vena latiéndole en la sien. ¿Por qué tienes que soltar la lengua cada 2 segundos? Este tipo ya sabe demasiado, no hace falta que le des un manual con toda nuestra información personal. Bill, que observaba la escena con una mezcla de desconcierto y entretenimiento, se pasó una mano por el rostro, tratando de recomponerse. Estaba abrumado, sí, pero no iba a quedarse callado. Vamos, dijo con firmeza, enderezándose. No tiene sentido que sigan escondiéndomelo. Ya vi demasiado. Trunks le lanzó una mirada que podría haber congelado el mismísimo infierno. Igual, eso no significa que te importe. Bill no se echó para atrás. Dio un paso al frente, su voz firme pero no agresiva. No quiero entrometerme, pero, podría ser de ayuda. ¿Tú? Trunks soltó una carcajada incrédula, como si Bill acabara de sugerir que podía cargarse a unos seres capaces de destruir el planeta con una varita de juguete. Sí, claro. Lo único en lo que podrías ayudar es en servir de escudo humano. Eso no es cierto, interrumpió Goten, quitándose finalmente la mano de Trunks de la boca y frotándose la mandíbula con un puchero. Trunks, él me ayudó con las semillas. Su magia fue útil y, seamos sinceros, si no fuera por él, estaríamos muertos. Trunks torció el gesto, su mirada oscilando entre su amigo y Bill. Sí, bueno, bufó Bill, cruzándose de brazos, mirando directo a Trunks, tratando de imitar su intensidad. Tú mismo me dijiste que le diera esas extrañas semillas a él. Señaló con la cabeza al Auror desplomado en la arena, respirando pesadamente pero estable. Trunks apretó los dientes. No quería admitirlo, pero su argumento no tenía una respuesta rápida ni una excusa conveniente. Infló el pecho, intentando buscar alguna razón para negarse, algo que justificara mandar al carajo al pelirrojo. Nada. Un auténtico fracaso. TCH, chasqueó la lengua con fastidio. Está bien, maldita sea. Pero escúchame bien, Weasley, si un... Bill tragó saliva con cierta incomodidad, pero mantuvo el tipo. Había lidiado con criaturas malditas y tumbas infestadas de maldiciones, pero este niño de pelo lila tenía un aura tan intimidante que casi le hizo reconsiderar toda su vida. Aún así, asintió con determinación. Entendido.
Hubo un breve silencio entre los tres, en el que solo se escuchaba el viento moviendo la arena y la respiración pausada del Auror inconsciente. Entonces, con cierta cautela, Bill habló de nuevo. Solo una cosa más, Goten y Trunks lo miraron, expectantes. ¿Cómo es que ustedes pelean así? Fin del capítulo.